Y este es el capítulo 48 de Detrás del Telón. Hasta ahora hemos estado viendo o analizando, ¿no? En este caso, de forma continua, lo que sería la sociedad ideal. En algún momento le cambiamos el título para enfocarnos sobre puntos específicos, pero intentando que permanezca dentro de la idea de lo que debíamos entender por sociedad ideal. En este caso, este va a ser quizás el último capítulo en esa dirección para comenzar con otros temas. Y abordaremos en este momento el problema del sistema electoral. Y es que resulta imprescindible, ¿no? Hemos declarado que la sociedad ideal tiene que ser democrática obligatoriamente, pero la democracia requiere de mecanismos electorales. Es decir, una vez que se requiere estos mecanismos, esos mecanismos deben representar y responder a los intereses de la mayoría de la sociedad. Y bueno, virtudes y defectos debe recoger en la mayor cantidad posible del espectro político de esa sociedad. Sin embargo, hemos visto escandalizados lo que sucedió con Donald Trump. Todo lo que sucedió alrededor de estas elecciones nos reveló hasta dónde, incluso aquí en Estados Unidos, el problema es bien crítico. Además de eso, en estos días el problema venezolano ha llevado hasta la cúspide todos estos problemas. ¿Qué sucede? Que los avances tecnológicos han permitido la automatización del sistema electoral a través de computadoras, etcétera, etcétera. Pero esto trae un serio problema. Resulta ser que todos estos sistemas que dependen de algoritmos y de programas, etcétera, etcétera, son altamente vulnerables a la manipulación. O más exactamente, no es que sean altamente vulnerables a la manipulación. Podemos estar seguros al 100% que cuando haya intereses que decidan manipular las elecciones a través de estos sistemas, lo van a lograr sin el menor problema. Vimos, por ejemplo, como en el proceso electoral se denunció en más de una ocasión en Estados Unidos la posibilidad de fraude a través de estos sistemas electrónicos. Y se descubrió que en 19 estados existían sistemas electorales patrocinados por George Soros directamente. Qué bueno este señor, ¿verdad? Es decir, tratando de controlar ya en 19 estados el sistema electoral de la nación a través de estas maquinitas. Por supuesto, la cosa se le puso difícil y parece que no pudo hacer las trampas adecuadas, pero bueno, la intención está latente, los dispositivos están ahí latentes. Saltamos entonces ahora el proceso venezolano, donde resulta ser que Smartmatic acaba de declarar que se hizo fraude con sus máquinas y que ellos lo detectaron. Pero lo más grave de eso no es que se ha hecho fraude con sus máquinas y que lo detectaron, sino todas las veces que se hizo fraude con esas mismas máquinas y no fue detectado. Y bueno, comenzamos a virar para atrás y encontramos que esas maquinitas tienen esa firma en particular, con esas maquinitas tiene una historia bien negra en su trasero, en su patio. Así pues, rastreándose atrás, se ha llegado a la conclusión de que el origen de esta firma, que después logró penetrar hasta el mercado norteamericano, y parece ser que son las maquinitas del señor Soros, pues el origen se remonta a Venezuela y a Cuba, y se garantiza que el software que maneja esas maquinitas fue desarrollado en Cuba. Fíjense qué nivel de garantía podemos tener sobre esos sistemas electorales. Y es que efectivamente, es decir, usted comienza a acostumbrarse a la idea de que esas maquinitas existen. Al principio no tienen ni que hacerle trampas, van a aceptar lo que más o menos vaya sucediendo. En algún momento comenzará la trampa a funcionar, pero ya usted se acostumbró como sociedad, ya dio por hecho, como la prensa está controlada no va a indagar mucho. En fin, se va produciendo un mecanismo por el cual, por inercia, se va dejando correr este sistema, pero este sistema puede tener cualquier nivel de trampa que se desee, simplemente alterando el software o hackeando en determinadas condiciones las máquinas en sí. Así pues, un sistema que efectivamente la tecnología habría permitido que el sistema electoral saliera más barato, que fuera más rápido, la lectura, la consolidación de datos, etcétera, etcétera, bueno, se convierte en una gran tragedia para la democracia por la susceptibilidad que tiene a ser manipulado. Sin duda hemos aclarado que el totalitarismo rancio y puro pues dejó de existir con la caída de la Unión Soviética. Lo que se intenta ahora es fingirnos democracia. Es decir,
estos globalistas desistieron del método duro a la rusa y comenzaron a circular por el método democrático controlándolo todo, es decir, controlan la prensa, controlan la radio, controlan Hollywood, y entre las cosas que intentan controlar es el sistema electoral a través de su automatización cibernética. Entonces vemos con qué facilidad se nos podría estar vendiendo gato por liebre en cualquier momento, nada más en el momento mismo en que ellos lo deseen. La trampa puede comenzar a andar sin el menor problema. Los sistemas electorales, aparte de esta posibilidad de trampa descarada, que ya es más que evidente, que está siendo sembrada en la sociedad para llegar al objetivo final, que es dar el resultado que les dé la gana, cuando les dé la gana a esos poderes que controlan estos sistemas electorales, pues además tiene otras cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se demostró durante todo este periodo de las elecciones de Donald Trump cuántas trampas el sistema tenía disponible para hacer lo que le diera la gana. Contra Donald Trump se usó todo o casi todo. Y literalmente les digo, es prácticamente un milagro que Donald Trump haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos, aún siendo multimillonario y todo lo que fuera. Es decir, las trampas, los descaros, las insinuaciones, todo fue tan grande que no nos vamos a referir a todo porque es realmente imposible. Es decir, desde el punto de vista de la prensa un descaro, desde el punto de vista de Hollywood otro descaro. Es decir, todos estos medios generadores de opinión estaban claramente parcializados en su contra. Pero a su vez el sistema electoral en sí mismo quedó en ridículo. Es decir, cuando vemos que el Partido Demócrata tiene el set ese de superdelegados, es decir, estos tipos que nadie elige para dar su opinión final y sin embargo son los que deciden a quién aprueban y a quién no, y pueden correr la balanza en el Partido Demócrata hasta donde les parezca, pues ya es en sí mismo un descaro, es decir, un fraude total. En el Partido Republicano la cosa es un poco más suave, no hay los superdelegados, pero la cantidad de trampas que se intentaron hacer en esos caucus y todo el mecanismo que los rodeó fue tan cáustico que deja ver claramente la ineficiencia y la obsoletud de ese sistema electoral. Vuelvo a repetir, fue un milagro a la vista de todos ver a Donald Trump sorteando todos los obstáculos que se le puso artificialmente, pero en particular los obstáculos que se le pusieron a través de ese sistema electoral, donde por influencias, etcétera, esos caucus podían haber llegado a cualquier parte. No se atrevieron y dejaron que las cosas siguieran su curso, pero más de una ocasión lo intentaron. En el Partido Demócrata, ya digo, esto es un descaro. Eso de los superdelegados, eso da risa sencillamente, que se admita como legítimo un sistema electoral donde esos personajes que deciden a última hora decidan por encima del voto de la población. Así pues, a través de muchos mecanismos, Bernie Sanders no la pasó nada bien, pero tenía garantizado de todas formas que no le iba a pasar nada bien, pasara lo que pasara, aunque el pueblo votara por él. Sencillamente, esos superdelegados estaban esperando para darle el batazo final y meterle el palo por la cabeza. No hay más nada que decir alrededor de eso. Es un descaro, sencillamente. Y en los republicanos, ya le digo, el descaro no fue tanto porque no existen los superdelegados, pero literalmente todo se vio todo el tiempo al borde de la mentira y del fraude, con independencia de que al final logró imponerse Donald Trump. En fin, vemos que los mundialistas estos se dedicaron a copar las universidades y lo siguen haciendo. La prensa, la radio grande, muchas veces, aunque la radio está más, es decir, es más independiente, pero la televisión esto es el descaro. Hollywood ni hablar, vaya, esto es las premiaciones, estas famosas de todo tipo. Bueno, pues nada, un premiado tenía que decir un versículo contra Donald Trump obligado, o si no, no era premiado. Así esto fue realmente bochornoso lo que vimos, pero vuelvo a repetir, vamos a centrarnos sobre el sistema electoral. El sistema electoral tenemos que decir que es altamente deficiente. A Donald Trump lo dejaron pasar porque la presión popular fue tan grande que no les quedó más remedio. Y aún así lo dejaron pasar porque estaban convencidos o están convencidos de poderlo controlar desde la misma presidencia, que es lo que está tratando de hacer ahora, paralizándole todas sus iniciativas, paralizando todo lo que intenta hacer y sencillamente maniatándolo. Es decir, en este momento Donald Trump está literalmente metido en una jaula de oro. Sencillamente es el presidente, pero completamente maniatado por esos intereses que se venden unos
al mejor postor y están jugando el juego de los que realmente mandan, que son los que tienen el dinero. Por último, y hablando del dinero, bueno, Donald Trump, entre otras cosas, llega a la presidencia por tener su dinero propio. Pero está claro que si él no hubiera podido financiarse su campaña, bye bye. No hay forma de que se hubiera acercado siquiera al sistema electoral. Así pues, es un defecto intrínseco del sistema que hoy nos gastamos, el costo de las campañas políticas. Eso tiene que ser eliminado. Para más descaro, hace un tiempo aprobaron el derecho a dar cifras ilimitadas de apoyo a las campañas. Es decir, que los grandes intereses pueden aparecerse con la cantidad de dinero más o menos que le parezca y influir o no influir, decidir poco más o menos los resultados de esas elecciones a golpe de billete puro. Descaro mayor, por supuesto. La democracia por sí mismo realmente tiene defectos intrínsecos. Es decir, el sistema electoral de un hombre, un voto, realmente, es decir, es el mejor que se ha inventado, pero intrínsecamente tiene defectos claros. Es decir, no es lo mismo, señores, el voto de un borracho que el voto de un genio, o de un hombre bien preparado, un hombre con conocimiento de causa. Y bueno, como vemos, estos demócratas han intentado bajar la edad de considerarse alto para las elecciones lo más que han podido. No han podido todavía hacer que los niños voten milagrosamente, pero sería su ideal. Es decir, las mentes estas vírgenes, sin contenido ninguno, sin capacidad ninguno para detectar el peligro, bueno, pues sería el ideal de esta gente lograr que esa gente votaran también. Le fabricaban 2 o 3 muñequitos en Hollywood, alentándolos a votar por tal candidato. Bueno, y esos niños iban sin ningún criterio a votar por ese candidato. Aún así, el hecho mismo de que haya gente completamente desconectados de la sociedad, completamente ineptos para tener un juicio claro, con derecho al voto, es bien preocupante. Es triste lo de nuestros viejitos. No se les puede quitar el derecho al voto, por supuesto, porque son seres humanos y merecen que su opinión se escuche, pero no queda claro el límite de cuando ellos pierden ya la razón y pueden ser manipulados a través de distintos mecanismos bastante poco decentes, por cierto. Así pues, vemos con tristeza que lo que debía ser una fiesta nacional puede ser corrompida por el dinero, por los mecanismos cibernéticos modernos, por la corrupción generalizada, por la prensa vendida, por el Hollywood, por todas estas cosas puede ser manipulado. Es decir, el ser humano no informado va a votar por el cranque que la gran prensa le dé. No existe posibilidad de que un individuo sin información real, sin criterio real, pues se vaya con otra que el cranque que la prensa vendida completamente y manipulada completamente le dé. Así pues, cuando esa gente está votando, quien está votando es la prensa que está detrás, con los cerebros que están detrás y no el verdadero pueblo. Eso tenemos que entenderlo. Es decir, mucho va a haber que limar los sistemas electorales y mucho va a haber que pensar sobre esta introducción de los mecanismos cibernéticos para abreviar los ciclos de votación antes de culminar aceptándolo, antes de terminar aceptándolo, porque realmente detrás de cada esquina hay una trampa y esto solamente se va a poder resolver el día que se depure realmente y se convierte en un sistema electoral decente, claro y completamente transparente, cosa que no lo es hoy día. Así pues, queremos hacer el punto final sobre la sociedad ideal haciendo hincapié sobre los mecanismos de votación, sobre los mecanismos electorales, sobre las campañas electorales, etcétera, etcétera, porque realmente por ahí se nos están colando y se nos van a seguir colando todo el tiempo que quieran y van a hacer de la democracia lo que ya están logrando hacer desde hace rato, un buñuelo que no vale dos